Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Hola doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, Gustavo. Un gusto hablar con usted. Igualmente. Doctor, hoy vamos a hablar de tosoplasmosis. Sí, la toxoplasmosis es una zoonosis. Venimos hablando en estos últimos programas de enfermedades que padecen los animales y que accidentalmente también pueden afectar al ser humano. Ajá. En esta enfermedad en particular están involucrados los felinos, los gatos en particular. ¿Y cuáles son los problemas que puede traer el hecho de estar en contacto con los gatos e inclusive también con las carnes vacuna, caprina, porcina, fundamentalmente porque también así como se infecta al hombre y alberga quistes donde está obviamente las formas larvarias del parásito, también puede estar en las carnes. Entonces, dos cosas importantes a tener en cuenta. Una es que el contagio puede ser por contacto estrecho con materia fecal de los gatos. Ajá. El gato elimina una forma parasitaria que llaman trofozoitos. Esos trofozoitos están viables a partir de las 24 o 48 horas. Por eso, para aquellos que manipulan materia fecal, siempre se recomienda, de gato en particular, se recomienda que se lo haga con guante, idealmente en las primeras 24 horas, para evitar de que tengamos de alguna forma la posibilidad de contactarnos con las formas infectantes que ya empiezan a hacerlo a partir de las 24 o 48 horas. En el caso particular de aquellos que consumen carnes crudas o mal cocidas, y en esto hay cocinas en el mundo que se particularizan por comer carne vuelta y vuelta, como la carne, las comidas francesas, algunas en particular, y esto de alguna forma también es extensivo a nuestro país, donde nuestra comida nacional, que es el asado, hay gente que le gusta más bien jugoso, vuelta y vuelta, y esto de alguna forma puede representar un problema. ¿Para quiénes puede representar un problema? En particular para la embarazada en el primer trimestre y para los inmunodeprimidos. Es bastante común que cualquiera de nosotros, si nos hacemos estudios en sangre para ver si estamos infectados, seamos positivos. En el caso de ser inmunocompetentes, sanos, como comúnmente se conoce, la infección a veces pasa desapercibida. En muy raros casos, en pacientes sanos, inmunocompetentes, puede tener una evolución tórpida donde hasta puede ser necesario hacer tratamiento. ¿Y por qué órganos tiene avidez este parásito y generar obviamente enfermedad? Bueno, fundamentalmente por los ganglios, por el hígado, por el vaso, sobre todo aquello que está relacionado con el sistema retículo endotelio, que es de alguna forma donde se fabrican las células sanguíneas, en las que circulan como glóbulos blancos, macrófagos, etcétera. Esto quizás muy técnico, pero bueno, de alguna forma es importante plantearlo, más que nada para saber por qué lugares este parásito obviamente en forma quística se puede albergar. Otro lugar es el cerebro. Otro lugar importante que puede traer afecciones es también la retina, y producir lo que se llama una corioretinitis. Entonces, decíamos, problema en particular para los inmunocompetentes prácticamente bajo o de muy poco valor, pero sí, si una embarazada, obviamente se le hacen los estudios en el primer trimestre y es negativo para toxoplasmosis, bueno, hay que ser muy cuidadoso, en particular sí. Tiene gatos, más que nada para que traten de manipular materia fecal, y eventualmente de consumir carnes, que estas carnes estén bien cocidas. Claro. Siempre
con ese color más bien de tipo amarronado y no vuelta y vuelta, donde a veces uno inclusive ve hasta la carne chorreante, chorreante de sangre en particular, no a eso me quiero referir. Entonces ahí es donde de alguna forma adquiere la infección a la madre, que a la madre por ahí no le genera tanto problema, pero sí puede producir lo que se llama una toxoplasmosis congénita, sobre todo el primer trimestre, inclusive extensivo al segundo trimestre de la gesta, o sea, del embarazo. ¿Y esto cómo se trasunta? Por ahí, con una infección generalizada al nacer. Pero otra cosa que uno suele ver es que el chico nazca asintomático y con el paso de los meses y de 2 años puedan aparecer manifestaciones de trastornos visuales, de trastornos de audición, de trastornos de personalidad, de trastornos de aprendizaje, y esto por ahí puede ser nada más ni nada menos por haber adquirido la infección en el primer y segundo trimestre del embarazo y no haber hecho el tratamiento correspondiente, porque por suerte existe tratamiento. No vamos a hablar de tratamiento porque esto es algo muy técnico, ya me excedí planteando algunas cuestiones con respecto a lo técnico, por los lugares que afectaba estos quistes que están vinculados a este parásito. El otro gran problema en particular lo representan los inmunodeprimidos, ni que decir los pacientes que tienen SIDA. Claro. Pero bueno, en este grupo entran también pacientes trasplantados, pacientes que hay que hacerle inmunosupresión, obviamente por el propio trasplante, con corticoides, con quimioterapia, y ni que decir aquellos pacientes, obviamente, que por ahí están en tratamiento con quimioterapia, con otros antineoplásicos, radioterapia. Claro. Entonces ahí, obviamente, tenemos que ser muy cuidadosos para que se tomen todas las precauciones. Doctor. El contagio, además, no solamente puede ser a través de contacto con materia fecal de gato, con carnes mal cocidas, sino también inclusive se han descrito brotes por consumir agua contaminada. Así que todo lo preventivo que podemos decir, y esto creo que lo que de alguna forma podemos decir más importante, es para todos aquellos que van a manipular carnes, en la medida de lo posible que lo hagan, en el caso de la embarazada en particular, con guantes, o si lo puede hacer otra persona mejor, y bueno, que sea muy cuidadoso con respecto al lavado de los cuchillos con los que se corta la carne, la tabla donde se corta la carne, en particular porque estos parásitos pueden quedar ahí y de alguna forma llegar a infectar al ser humano. Claro. Y esto me parece que es así, resumidamente, lo más importante que podemos decir de esta enfermedad, y de alguna forma establecer la alerta en particular que para las embarazadas que no están infectadas, por las consecuencias que le pueden traer a la descendencia, y en particular todas aquellas personas que estén en situación de inmunosupresión, o sea, con la defensa baja por SIDA o diferentes tipos de patologías como las oncológicas, trasplantados, entre otros. Muy bien, doctor. Aclaro una cosa, ya que hablábamos, ¿no?, de la manipulación de los alimentos y de la limpieza, no solo del cuchillo, sino de donde uno vaya a cortar también. En el momento que se corta la carne, nunca cortar verduras con el mismo cuchillo o en el mismo lugar para evitar también la contaminación cruzada de las verduras. Perfecto. Lo que usted dice es muy acotado, y además porque también, obviamente, las propias verduras pueden llegar a estar contaminadas. Así que aprovechar uno de alguna forma en un espacio micro, quisiera decir muchas más cosas, pero trata de acotar para tratar de decir lo más importante, aunque seguramente muchas veces quedan cosas en el tintero. Pero esto que usted dice es muy claro, y además aprovechar también para decir la importancia que tiene el consumo de agua segura, como así también fundamentalmente el lavado de las verduras crudas. Y si van a cocción, obviamente nos van a dar una mayor tranquilidad, lo mismo con respecto a lo que decíamos con respecto a las carnes bien cocidas para consumo humano. Claro, exactamente. Doctor, ha sido muy claro usted con el tema como siempre, y me dirá de qué vamos a hablar la semana próxima. Bueno, ya que estamos hablando de zoonosis, la semana que viene vamos a estar abordando otra zoonosis, que es la brucelosis. La brucelosis. Y eso de alguna forma
puede ser contraído en particular por consumir, por ejemplo, queso de cabra, para hablar algo que se puede comprar perfectamente cuando uno va por una ruta. Y bueno, si esto no tiene el suficiente estacionamiento de no menos de 6 meses para que la acidificación destruya esta bacteria que se llama Brucella, podemos estar en problemas. Pero bueno, ampliaremos esto la semana que viene, y como usted me preguntaba antes, el tema que vamos a abordar la semana que viene es brucelosis. Ahí está. Doctor, muchas gracias. Ha sido usted muy amable por atendernos. Hasta la semana entrante. Bueno, un saludo a usted, a su audiencia, y buenos días. Hasta luego. Jamming, hope you're jamming.